Les estamos dando la bienvenida a una nueva edición de Hoy por Hoy en este ciclo 2020, en este atípico ciclo 2020. Pero bueno, como siempre, como todas las semanas, llevar distintos tópicos, distintos temas que hacen a nuestra vida cotidiana, entre comillas, ¿no? Porque todo está trastocado por este coronavirus, no simplemente en el país, en el mundo, y bueno, adaptándose también todo lo que tiene que ver con nuestra vida social, nuestra vida particular, nuestras organizaciones, nuestras instituciones. Y bueno, y uno de los tópicos que tenemos para esta primera parte del bloque de Hoy por Hoy tiene que ver con el turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Vamos a ir a la provincia mediterránea de Córdoba, allí nos vamos a ubicar en el lugar de Calamuchita y vamos a compartir con la gente de Group Feedback a través de quien está con política y comunicación, como es el señor Gastón Toro. Él nos va a contar un poco cómo se está diseñando, ¿no? O preparando lo que es este verano 2021. Gastón, es un placer tenerte allí, un gusto de poder dialogar con nosotros y bueno, contar un poco cómo está allí la provincia mediterránea y seguramente con esa visión que tiene que ver como siempre, ¿no? Lo importante que es, ha sido y seguirá siendo el turismo para la provincia de Córdoba. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bueno, en este momento en Córdoba, lamentablemente, estamos teniendo graves problemas con los incendios. Bueno, también usted por allá en Santa Fe también. Grupo Feedback de hace 3 meses está desarrollando y diagramó un plan para el turismo 2021 en el cual consiste en una burbuja sanitaria, que así la llamamos. Voy a interrumpirme, Mario, cuando si hay algo que por ahí no nos queda claro. Eh, una burbuja sanitaria en el cual dicho plan se presentó no solamente en la provincia de Córdoba, se presentó en el valle de Calamuchita, que está en análisis de varios intendentes para ser aprobado o no, en el valle de Tras las Sierras, en la ciudad de Carlos Paz, también se presentó en la provincia de Misiones, Iguazú y en San Rafael, Mendoza. El mismo en un acuerdo con privados o con entes públicos de salud, hay que ver en el lugar donde tenga la cobertura turística, por ejemplo, Valle de Calamuchita, que tiene 3 ingresos. Toda persona mayor de 16 años va a ser testeada. Si da negativo, se le pone una pulsera con código QR único, que es como esta. Hasta ahí me seguís, Mario, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, Gastón. Excelente. Se le coloca pulsera QR con QR único y se le hace bajar una aplicación y una app que todavía está en desarrollo. Nosotros hace ya 2 meses la venimos desarrollando y calculamos que en 2 meses más va a estar culminada antes de fin de año. Eh, y a continuación explico por qué es la pulsera, inclusive la estoy probando. Es decir, como esto se logró que sea una pulsera, la estoy probando yo de manera personal porque hace una semana logramos que se pueda imprimir y la idea es que dure bañándose y con el uso y todo, que el QR no se desdibuje, no se diluya. ¿Cuál es la función? Bueno, pasa negativo, se le testeó rápido, si es negativo, se le coloca la pulsera QR y se le baja una aplicación, una app que tiene distintas características. Entre ellas está la geolocalización, pero que obviamente no es obligatorio que el turista esté geolocalizado, porque tampoco es constitucional exigir una geolocalización. Pero en caso de estar geolocalizado, la app da alternativas como qué lugares, digamos, no cruzaron el cupo
de cantidad de personas, distanciamiento social, por ejemplo. Eh, Todo eso va a estar monitoreado en un centro de monitoreo, depende de la empresa, va a estar acá en la ciudad de Córdoba, en donde los puntos, los QR, van a formar como si fuera, a ver si se entiende, como si fueran tantos puntos, van a ir formando como si fueran pequeñas nubes, y van a saltar alertas si en determinados lugares se está excediendo el límite permitido y determinado por las autoridades sanitarias. Hasta ahí, no Ujú. sé si me va siguiendo o si estoy siendo claro. Sí, sí. Sí, sí. Eh, La- adelante, adelante. sí, sí. ¿Por qué la pulsera QR? Justamente porque lo importante es la trazabilidad, por un lado, es el monitoreo para ver si en determinados lugares no se está excediendo la cantidad de personas autorizadas. Y por otro lado, en caso de salir un positivo, que ya lo voy a explicar, se logra lo que no tenemos hoy, que es una trazabilidad. Es decir, ¿qué tenemos hoy? Que cuando sale un positivo, dependemos de la buena memoria y la buena voluntad de cada persona de decir con quién estuvo en los últimos 3, 4, 5 días. La pulsera QR es fundamental, ¿por qué? Porque como el turista primero no se puede exigir una geolocalización, pero por otro lado, después de estar 6, 7 meses en cuarentena, la mayoría tampoco va a estar querer, la mayoría que va a querer hacer turismo no va a querer estar con el celular todo el tiempo. La pulsera ahí cumple un papel fundamental porque cada prestador de servicio, suponete en el Valle de Calamuchita, qué sé yo, quien alquila las Sí. mountain bike, quien alquila los caballos para pasear, el ingreso de un balneario, eh, quien atiende en un local de productos regionales, etcétera, tiene que leer sí el QR que lleva turista. Y ahí sí sube ese código y queda en la nube y se va marcando en tiempo real en el monitoreo. Perfecto. Es decir, hay un seguimiento de la persona, ¿no? Hacia dónde se va desplazando y si hay muchas conglomeraciones, allí se activa lo que tiene que ver con el control sanitario. Claro, el alerta va a sonar en el celular, pero en el caso de que no tenga el celular, porque lo dejó en la cabaña, en el hotel, es decir, el alerta salta en el centro de monitoreo para nosotros avisar. No, a ver, primero quiero aclarar que las personas que se ven, digamos, en el centro de monitoreo lo que se ve son puntos de QR. Es decir, no se ve, Ujú. digamos, Gastón Toro, si tiene una pulsera tu QR, no es que en el centro de monitoreo Grupo FICO puede ver que es Gastón Toro. Es solamente un QR, un código. Perfecto. Eh, entonces, sirve. En caso de que en el balneario, por ejemplo, hay un balneario muy conocido en Santa Rosa de Calamuchita, que es Miami, se llama. Se excede o se está a punto de exceder este que dispone las autoridades sanitarias, obviamente. El alerta salta en el centro de monitoreo para avisar a las autoridades pertinentes de cada localidad que en tal y tal lugar está el límite o hay excedido más de 20 personas, hay 20 personas, 15 personas, 30 personas excedido por lo que dispone digamos, la autoridad sanitaria. Gastón, ¿qué pasa si se activa justamente en determinado lugar? ¿Van las autoridades? ¿Se hace algún tipo de acta? ¿Hay algún tipo de clausura, de sanción? No, 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 en realidad esto, principalmente, bueno, un poco nosotros como comunicadores y las charlas que yo estoy teniendo de manera virtual e inclusive también presencial, tomando el distanciamiento en lugares amplios con los intendentes, es que el turista vaya a disfrutar, es decir, nosotros, la idea es una alerta como que en tal lugar se está por exceder o hay X cantidad de personas excedidas, es decir, no es para sancionar al turista ni nada por el estilo. Por ejemplo, otra de las funciones que va a tener la app es digamos, darle distintas opciones de recorridos naturales, es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo principalmente en los valles o en el Parque Iguazú o en San Rafael?
muchos, es decir, que los prestadores, tanto los privados como los municipios, traten de armar mayor cantidad de circuitos al aire libre. Entonces, ¿qué hace la app? Da distintas alternativas para que recorran los turistas distintos circuitos al aire libre. Eso lo hace de manera aleatoria. ¿Qué significa de manera aleatoria? Que no puede notificar, si en el valle tenés 50.000 turistas, no puede mandar una notificación de hacer el circuito del Cerro de la Cruz, por ejemplo. ¿Por qué? Digamos, la idea es que no haya masividad. Entonces, de manera aleatoria va disparando el mismo programa que estamos desarrollando, distintos circuitos. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Y también, Gastón, sí, sí. estos protocolos ya están avalados por provincia, por la gobernación concretamente, también por nación. Todo esto se presentó en cada digamos, en provincia en Córdoba, en San Rafael, obviamente lo tiene que aprobar, en caso de ser aprobado, lo tiene que aprobar del provincial, el Ministerio de Salud de la provincia. Acá sí tiene el ok de lo que es el Ministerio y el COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, y Misiones, bueno, está en análisis y calculo que sí que lo tiene que aprobar, obviamente, el Ministerio de cada provincia, principalmente. Perfecto. Por otro lado, en caso de dar un positivo, eso es importante decir, que en caso de dar un positivo, quien tiene los códigos encriptados en el programa determinado QR son las autoridades sanitarias. Es decir, no lo tiene la empresa nuestra. Nosotros creamos el programa, todos tenemos un centro de monitoreo, pero quien va a poner la clave para desencriptar determinado QR y hacer la trazabilidad son autoridades sanitarias que determina o el conjunto de intendentes o el Ministerio de Salud. Perfecto. Gastón, realmente, bueno, tomando todas las medidas, digo, pensando ya en el lanzamiento de la temporada turística, hay una fecha, hay una mirada como para decir, se puede comenzar en tal día. Y todo depende en los tiempos. Lo único que falta agregar, que es muy importante para que funcione una cápsula sanitaria y que nosotros dentro de la propuesta sí lo tuvimos presente y también en el desarrollo de la aplicación, son los proveedores, porque ninguna cápsula sanitaria va a funcionar si los proveedores que van de ciudad a ciudad no son testeados e inclusive el usuario que van a tener en la app, un proveedor de determinada marca de bebida, por ejemplo, va a tener un determinado tiempo para salir de la cápsula. Si no sale en ese tiempo, salta una alarma en el centro de monitoreo y ahí sí se le avisa a las autoridades pertinentes que va a determinar quiénes son en la cápsula. ¿Qué es lo importante de esto? Que un proveedor no puede estar 2 días o que se quede hasta el otro día a pescar en el río. Es decir, un proveedor tiene que ingresar a la cápsula, hacer el reparto y salir de la cápsula en el mismo, digamos, transcurso del día. Bien. Gastón, insisto nuevamente con esta pregunta. ¿Tienen un día de apertura, de inauguración? ¿Manejan algunos números ya? Nosotros no vamos a llegar a terminar todo el desarrollo y ser testeado antes del 10 o 15 de diciembre. La aplicación tiene que ser lo que se llama en informática, en lo que son aplicaciones móviles, tiene que ser testeada. Testeada quiere decir que lleva 2 semanas de prueba en donde se la lleva al límite, se trata de estresar la aplicación, estresarla significa tratar de hackearla, hay obviamente que con quien cerremos el acuerdo tendrán que tener la colaboración de ver la mayor cantidad de gente o empleados municipales, etcétera, vecinos, de bajar la aplicación para poder probarla esas 2 semanas. Nosotros calculamos que entre el 10 y el 15 de diciembre
estaría para ser ya implementada. Antes no creemos llegar. Perfecto. Bueno, se nota que hay un trabajo profesional, no dejando al azar nada, ¿no? Lo que hace a toda la protección sanitaria. Exacto. Bueno, entre las cosas que tiene entre las aplicaciones y los servicios que tiene la aplicación, perdón, hay un 0800 que es un número de telemedicina, un acuerdo que ha hecho, ¿no? que ha hecho Grupo Feedback privado, es decir, con un prestador muy importante de la salud en Córdoba, eh, eh, que tiene un centro de telemedicina 24 horas al día, un 0800. Eh, ¿Y para qué es importante esto? Que por ahí puedes tener algún síntoma parecido o acorde a los síntomas del COVID, el turista para llamar y bueno, y ser derivado y en el caso de que tenga los síntomas bien compatibles, puede ser una isolación. Pero otra cosa que está dentro de lo que hemos presentado, eh, en caso de agarrar un COVID, el virus, a alguno de los turistas, digamos, nosotros en ningún momento planificamos esta propuesta sin COVID. Es más, estamos totalmente convencidos que en los lugares turísticos va a haber COVID y va a haber contagios. Uh -huh. La idea es que no se hagan, digamos, no lograr que sea masivo y rápidamente pueda determinar y separar al turista, la pareja, la familia que contrajo COVID. Eh, Entre otras cosas, tiene que haber acuerdos con hoteles o qué lugares va a determinar la comunidad turística o el municipio para ser alojados, cuidados, Uh -huh. los turistas contagiados con COVID, e inclusive hemos propuesto hasta la idea de que se le dé un voucher a esa persona, pareja o familia para ser usado en el transcurso de un año, digamos, lo que no pudo disfrutar por haber él o ellos haber contraído COVID. Perfecto. Gastón, bueno, uno es muy ansioso, ¿no? Más allá de los temores, no quedar paralizado, pero vemos que se trata de traccionar. Para la gente de aquí del sur de la provincia de Santa Fe, que vacaciona mucho, suele vacacionar mucho en la provincia de Córdoba, ya puede entrar en una página, asesorarse, bajar información, o todavía es prematuro hasta ese 10 o 15 de diciembre que decías. No, es prematuro porque lamentablemente nosotros ahora estamos con los tiempos de los políticos, de los funcionarios, y bueno, y sabemos que normalmente el tiempo de ellos no es el tiempo que por ahí, o la rapidez en determinadas cuestiones que necesitamos. Eh, Hoy Córdoba, al igual que Santa Fe, que va a otras provincias como Mendoza, están sufriendo el pico de COVID y, y esto es como que ha retrasado la toma de algunas decisiones de manera más rápida, como que nosotros en realidad necesitamos algunas determinaciones un poco más rápidas. ¿Por qué? Porque hay que armar un montón de cuestiones de comunicación interna y externa. No es solamente, a ver, bueno, Grupo Feedback desarrolló esta aplicación, esta propuesta, la pulsera es esta, está bien, se está probando, está todo ok. No es solo eso. Vos lo sabrás también como comunicador. Tenemos que hacer la estrategia de comunicación interna, enseñarle a una doña Rosa cómo es una app, cómo se baja y cómo leer el Claro. QR de un turista. Es decir, tenemos que desarrollar un montón de soportes de comunicación interna y también tenemos que desarrollar soportes de comunicación externa. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no podemos, si vos me preguntás si ya tenemos una zona o una región, la firma de la propuesta nuestra de la burbuja sanitaria,
todavía no tenemos. Si lo más avanzado está siendo Calamuchita y Tras las Sierras. Eh, pero vuelvo a reiterar, es como que ahora los casos de COVID que están saltando y están apareciendo en distintas localidades, puntos turísticos, inclusive, tiene a los dirigentes y a los funcionarios ocupados en ese tema, y todavía nosotros no tenemos, no te podría decir a partir de qué fecha o qué región es la que va a tener esta burbuja sanitaria. Siguiendo con este lineamiento, Gastón, pensar, digo, en espectáculos, en algún tipo de espectáculo, cuidado dentro de esta burbuja, y también conocer el ánimo de los comerciantes, ¿no? Que seguramente deben estar fuertemente con la mirada sobre feedback sobre este proyecto. Sí, en realidad lo que nosotros pasa que hay posturas, la postura en lo personal y en lo profesional, con soporte sociológico y de comunicación que uno tiene, eh, digamos, yo tengo algunas por ahí, hemos tenido algunos entredichos también con médicos o con profesionales de la salud que intervienen en el proyecto. Por ejemplo, ellos dentro de lo que quieren hablar, de lo que es el privado de salud, es un camión fumigador que dos veces por día entra a fumigar todo el pueblo, ciudad o zona turística o balneario. Nosotros no estamos a favor de ese tipo de acciones, como tampoco de que en los testeos, a ver, lo que queremos es estresar y tratar de que el turista disfrute, es decir, que no aparezca un astronauta para testear al turista. Cuando digo astronauta me refiero a todo lo que se ponen para no contraer contagio quienes hacen los testeos. Eh, Me refiero de cuidar inclusive que en los lugares de ingreso hasta planteamos sillones al lado de la ruta, con casi un trámite como hacer un trámite aduana cuando uno viaja a otro país, que no dure más de hora y media. Eh, Nosotros la propuesta ya está, ya inclusive muchas reuniones ya he tenido de manera virtual y personal, explicando, o sea, tratando de evacuar dudas. Y hoy, vuelvo a reiterar, hay dos bases que son los que están más avanzados para la definición final, que es Calamuchita y Tras las Sierras. Bien. Gastón, otro de los temas también que nos interesa, el costo, digo, el costo es muy elevado por QR, por persona, digo, el costo que tiene todo este manejo. Que nosotros habíamos sacado, inclusive que está incluido lo que el prestador de salud compra, que sería el test rápido. Estamos hablando alrededor de 2.100 pesos por persona, que si uno compra un test rápido, eh, digamos, de manera particular sale 3.500, 4.000 pesos. No son hisopados, son test rápidos. Y ahí está incluido el seguro, todo lo que sería el seguro de salud, desde, digamos, la trazabilidad, el código, digamos, todo, tanto la parte de salud como la parte nuestra de sistema y de comunicación estaría incluido dentro de ese precio por turista. Lo que están discutiendo, digamos, los distintos gobiernos locales es si eso lo va a absorber o el turista o parte del privado o parte del Estado. Es una discusión que no depende de nosotros. La están teniendo Claro, ellos, claro. pero sería como un seguro de salud, básicamente. Bien. No sé si me respondiste el tema de los comerciantes. Deben estar muy ansiosos también, ¿no? Y sí, lo que pasa es que más digamos, en realidad todo lo que son localidades turísticas están muy preocupados y están inclusive con manifestaciones en distintos lugares. En el Valle de Punilla han tenido grandes manifestaciones hace la semana pasada, eh, Carlos Paz también. Sí, están ansiosos, digamos, están escuchando distintas propuestas. Digamos, la otra propuesta que ha dado Nación es, creo, de un tipo préstamo, no sé si préstamo,
digamos, una tarifa de 20.000 pesos, como si fuera un IFE para el turista, pero no, en realidad lo único concreto hoy es lo que estamos proponiendo nosotros, que es esta sanitaria. Sí me han hecho entrevistas medios de, de esas zonas, tanto de Calamuchita como de Tras la Sierra y en Carlos Paz, eh, y están, digamos, están preocupados porque ven que nos falta casi nada para que llegue enero, y en realidad están con graves problemas económicos todos los que dependen del turismo. Tenemos otras provincias más también que están con este proyecto, aparte de allí, que nos decías, otras más que están integrando este proyecto. Básicamente que con el que estamos teniendo algún feedback y de vuelta es con Misiones, con el gobierno de Misiones, San Rafael, Mendoza, se le mandó la propuesta, la mandé yo de manera personal al ministro de Turismo de Salta, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Pero son, digamos, son los únicos. Mañana tengo una reunión vía Zoom con la gente de turismo de Calafate. Pero bueno, se está tratando, lo que pasa es que nos está corriendo el tiempo, pero lo más Claro. fuerte es acá en la provincia de Córdoba. Perfecto. Bueno, Gastón, queremos agradecerte por este tiempo. Si queda algo más que podamos apuntar para nuestros telespectadores que nos están siguiendo, sería muy importante, ¿no? Marcar algo que creas puntualmente, ¿no? Sí, básicamente porque por ahí en una entrevista he respondido mensajes, varias entrevistas que me han hecho en medios, principalmente en los lugares turísticos donde se presentó la propuesta, como en Calamuchita y Tras Sierras y en Carlos Paz, es sobre la confiabilidad de los datos. Por eso yo aclaro de que son datos encriptados. Eh, Obviamente que tenemos que pensar que el año es totalmente distinto en el cual estamos viviendo la humanidad. Eh, lo ideal no es tampoco tener una pulsera con un código QR y una app que te vaya dando alertas, eh, pero dentro de nuestra propuesta tratamos de crear algo, entre comillas, lo más seguro posible para pasar unas vacaciones. Eh, digamos, si es lo ideal, en otro contexto no es lo ideal, pero esta es la realidad. Nosotros tomamos algunos parámetros viendo la película adelantada 3 meses de lo que ocurrió en China y principalmente a Europa. Por ejemplo, al crear este tipo de apps que es superior a la apps Cuidar, la que tiene salud de nación, esta app tiene un montón de características muy potentes. Es muy parecida a la apps que tiene China. El tema de que ellos no tienen problema estar geolocalizados, tienen una cultura totalmente distinta, por eso es que a mí se me ocurrió cruzar con una pulsera con código QR como para poder tener el tiempo real del turista. Y el tema de los testeos, eh, observamos cómo abrieron entregas principalmente Italia, España e inclusive Egipto, y bueno, empezamos a pensar y mezclar varias cosas y tenemos esta propuesta. Digamos, no sé si es la ideal, pero sí está pensada en cada detalle y se adapta a la nueva realidad. Gastón, agradecerte por estar allí, buen resto de año, buen comienzo, que cambie todo esto y seguramente el próximo contacto que podamos tener con ustedes es dando la bienvenida o por lo menos haciendo una apertura, que este es el deseo de acá, ¿no? Así que toda la suerte y como siempre este espacio para compartirlo. Muchas gracias a vos y tus televidentes. Muy bien. La palabra entonces teníamos así, estábamos en contacto con la provincia mediterránea, con Córdoba, estábamos con el señor Gastón
Toro, quien está al frente de lo que es la coordinación de comunicación y políticas de Grupo Feedback, ¿no? Contando estos detalles de esta cápsula, ¿no? Sanitaria que se van a tejer en distintos puntos, Calamuchita, otros lugares también emblemáticos del turismo. Todavía no hay nada confirmado. Textualmente, como dijo, ellos han presentado todo el proyecto, Misiones también está anhelando, también Mendoza, para que se pueda llevar adelante el turismo el año próximo, ya pues los tiempos vienen corriendo, ¿no? Así que desde Córdoba agradecerle a la gente de Group Feedback. Nosotros le vamos a proponer una pausa y tras la pausa seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Doctor Lucas Alessio, Medicina Clínica, Ecografía Diagnóstica de Alta Complejidad. Doctor Lucas Alessio, atención en APREPA San Jerónimo. Consultas al 3416-81-89-83 o al 341-490-9337. Prendete todos los domingos a las 12 del mediodía por Canal 4 Regional, Condimento Tu Cocina, en su 10ª temporada de 3 recetas económicas y ricas. ¡Nos vemos! Condimento Tu Cocina. Ahora podés comprar desde la web en Super Oronio. www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Catamarca y 1 de Mayo, Roldán. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola Juan. Juan, tengo una noticia espectacular para darte. Me invitas a tu casa a comer un asado. No, volvieron los sorteos diarios, semanales y mensuales de Bingo Interclubes. Jugá con nosotros y gana lo grande. Podés comprar desde tu casa y en 10 cuotas sin interés con tarjetas. Y jugás por todo. ¿A dónde vas, Juan? ¿A No dónde iba vas? a ponerme el moño. Porque el bingo es...
Siguiendo con más hoy por hoy, con más invitado, vamos a ir al mundo de las letras, al mundo de la poesía, de la literatura, y vamos a ir aquí nomás, muy cerquita, Cerodino, y vamos a ir a la provincia de Santa Fe y vamos a ir al mundo, porque indudablemente este hombre pasó toda la frontera, fue más allá. Estamos hablando del recordado Juan José Saer. Se cumplieron 83 años de su natalicio en este año 2020, 15 años de su fallecimiento. Y bueno, y hoy queremos recordar, compartir con ustedes algunos entretelones de lo que ya se ha dicho, ¿no? Y que los libros y que la parte de medios, de la historia, se ha encargado también de hablar de este gran escritor. Nosotros hemos solicitado hoy la presencia de este gran amigo, profesor de historia, como es Marcelo Pafundi. Marcelo, agradecerte de Cerodino y también, bueno, para compartir este espacio y recordar a Juan José Saer. Bienvenido, Marcelo, un gusto tenerte ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, encantado de poder realizar esta nota con ustedes. Bien. Marcelo, bueno, ¿qué no se ha dicho de Juan José Saer? Yo creo que para comenzar este reportaje, porque bien vos me lo decías, ¿no? Es la esencia. Saer es nuestra llanura santafesina, son nuestros pueblos de la Pampa Gringa, pero hay una frase que a mí me ha impactado que es la de la infancia es la patria. Y yo creo que con eso Saer está diciendo todo lo que tiene que ver con esta esencia de su vida en las letras. ¿Coincidís ahí? Sí, perfectamente con lo que vos estás reseñando. Evidentemente, Juan José Saer tiene una mirada sobre la infancia y sus años primeros acá en Cerodino que, bueno, lo marcan en toda su literatura y evidentemente, bueno, la patria es la infancia y está marcada también por la cuestión del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje nos define como pertenecientes a una región, a una localidad. Es decir, lo local, lo regional, tiene quizás más que ver en su obra con lo provincial y lo nacional, si vos querés ver, ¿no? O lo mundial. Yo creo que él se refiere un poco a eso, ¿no? Es decir, él marcaba mucho esta cuestión de hablar en rioplatense, hablar en argentino, ¿no es cierto? Eso está muy presente en toda su obra, escrita íntegramente en castellano. Y bueno, creo que pasa precisamente como vos iniciás acá la nota por destacar un poco, ¿no? Esta cuestión de la lengua, del origen local, poblerino, de hacer la referencia concreta a un pueblo del sur de la provincia de Santa Fe, conformado por inmigrantes que llegaron no solamente de Italia, sino de otras latitudes. Pensemos que Saer es de una familia sirio-libanesa, ¿no? Entonces, evidentemente, toda esa cuestión que en una época la historiografía, la sociología definió como crisol de razas, claro. Bueno, un pequeño pueblo cirodino también lo marca y lo incorpora y bueno, después se traduce en esa literatura tan vasta y enorme que va a desarrollar Saer a través de, creo que novelas que escribió y bueno, más los cuentos, la poesía y los ensayos, ¿no? Marcelo, allí su lugar, calle Santa Fe e Italia. Esa sería su casa paterna, ¿no? Que fue, y seguramente esas calles, esas veredas, su colegio primario que ha transitado allí por las calles de Cerodino. Exactamente, sí. Sí, era una esquina, originariamente un almacén de ramos generales.
a la antigua usanza, ¿no es cierto? Es decir, una edificación, una construcción grande que albergaba a toda la familia y que, bueno, tenía como un uso, digamos, dedicado al comercio de ramos. Recordarás que se estilaba por aquella época, Claro. digamos, sobre todo en estos pueblos de agricultores, el almacén de ramos generales, que funcionaba también como centro de acopio de cereales. No era el caso de la casa propiamente de Saer, pero bueno, eh, todo, digamos, el mundillo rural de estos pueblos asistía asiduamente, ¿no? al almacén de ramos generales, ¿no? Los Saer se dedicaron a eso. Y bueno, esa edificación hoy está todavía en pie, la compró la provincia con el objetivo de transformarla en un centro cultural a futuro. Pero bueno, la dirección es exactamente la avenida Santa Fe e Italia, es una esquina muy repetida acá en nuestro pueblo. Marcelo, él habla de su querida escuela que estaba cerca. Estamos hablando de este edificio, todavía este edificio sigue en pie allí. Claro, él tenía muy cerca de la vivienda de él estaba exactamente la primera escuela donde él asiste primaria, la 258, ¿eh? Ujú. la, la escuela Sarmiento, que después se traslada a esa edificación, pero de todas formas él va a la 258, como se le dice acá, Domingo Faustino Sarmiento. Sí, que el edificio estaba muy cerquita de su vivienda, ¿no? Bueno, después los cambios van ocurriendo, ¿no? En todo lo que es la arquitectura, las viejas edificaciones, bueno, los pueblos van para ese patrimonio, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de edificaciones se van, digamos, derrumbando por cuestiones de construcción de nuevas viviendas o por lo que sea, bueno, se van perdiendo. Pero de todas formas el dato es correcto. Digamos, él asistía a esta escuela muy cerquita de su vivienda, por la misma avenida Santa Fe. Después la trasladaron a otra calle del pueblo, pero era la Fortino Sarmiento, la número 258, donde él hizo la escuela primaria. Sus padres deciden irse a vivir a Santa Fe, ¿no? Y allí empieza otra etapa también fuerte Claro, para Juani, ¿no? claro, fíjate vos que él nace el 28 de junio de 1937. Y migran hacia Santa Fe allá por el año, creo que 49, 50. Ya se van a Santa Fe. Ahí se radica una parte de la familia de él. Él va a andar por Santo Tomé también. Y bueno, después es cierto, él tenía ya una inclinación muy notoria cuando era joven a la lectura, digamos, por eso sus primeras armas las hace en el periodismo. Digamos, era una persona muy afecta, digamos, a la cultura. Ujú. Entonces, evidentemente Santa Fe ofrecía, me imagino, para él, una ciudad como si vos dijeras también Rosario, ¿no? Las Claro, claro. inclinaciones literarias, artísticas, digamos, las grandes ciudades te brindan mayores posibilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, rápidamente se enganchó, ¿no? En hacer una carrera orientada ya a la escritura, primariamente en el periodismo, ¿no? Y después, bueno, obviamente termina yendo a la facultad, en la Universidad Nacional del Litoral, y bueno, ahí ya viene, digamos, otra etapa en su vida, ¿no? Ujú. Marcelo, trabajando en su etapa de periodista, marcan una anécdota en el litoral, por un cuento que había llevado adelante, Solas, que le trajo mucho dolor de cabeza, ¿no? En esa época que la iglesia salió a protestar y pedía la renuncia de Juan José Saer. Sí, digamos, evidentemente él, quizás desde su comienzo fue un escritor
a ver, tildémoslo de liberal, podríamos decir, ¿no? Claro, claro. Evidentemente había una cuestión donde él no se veía dentro de un campo, podríamos definir, no anticatólico, pero evidentemente había la búsqueda propia que tiene un escritor moderno, ¿no? Interesado por temáticas modernas, que lo ha llevado, digamos, a digamos, trazar ya desde su inicio algún que otro artículo un tanto provocativo, polémico, que Claro, evidentemente le claro. trajo conflictos, ¿no? Desde el inicio de su carrera Ujú. periodística. De todas maneras, también cubre notas, por ejemplo, hay una sobre el tema de la inundación en Santa Fe, que cubre, es decir, hace un periodismo también, podríamos decir, normal, ¿no? De cubrir notas de coyuntura. Digamos que en eso todavía no sobresale en lo que va a ser después ya sí su etapa como docente y su etapa literaria, donde él empieza a descollar, ¿no? Con los cuentos, sobre todo, ¿no? Hay una etapa también, ya viniendo un poco más acá, ¿no? Con Saer, obviamente, trascendiendo, incluso con algunos reportajes de algunas figuras que lo llegaron a comparar con Borges. Llegaban a compararlo con Borges, es decir, Borges y luego Juan José Saer. Sí, un poco la inventora de esa, digamos, de esa línea, si se puede decir, ¿no? Primero Borges y después Saer es Beatriz Arlo, de la Claro, cual él claro. tenía una amistad y una vinculación muy estrecha. Efectivamente, Beatriz Arlo lo considera, después de Borges, el escritor más importante de la literatura nacional y latinoamericana en lengua castellana. De todas formas, yo creo que las comparaciones, y no sería, digamos, ¿cómo te puedo decir?, objetivo, mi análisis, ni mucho menos erudito, porque no me formé en el campo de la literatura, yo por lo menos de la historia. Ujú. Mm, Creo que Saer marca un estilo muy apegado a lo latinoamericano, ya te decía, a lo regional, a lo local. Escribe, digamos, dentro de cánones que son, se puede decir, diferentes a lo que fue la literatura borgiana, ¿no es cierto? Ujú. Tiene diferentes etapas. Acá Saer, evidentemente, cuando escribe digamos, una parte de la obra que es la inicial, acá en Santa Fe, y después cuando gana la beca en el 68 se va a Francia, donde se queda, trabaja como docente en la Universidad de Rennes, ahí en Francia, y empieza a escribir sus grandes obras. La escribe siempre con una misma tónica y un mismo, inclusive los personajes se repiten, digamos, eso es algo, me Claro, parece, sin ser un experto, te vuelvo a repetir, diferente a lo que hace Borges, ¿no? claro, claro. Obviamente, te diría, ¿qué hace Sarlo? Sarlo lo empieza, digamos, a divulgar y a difundir dentro de lo que es la academia, ¿no? En Buenos Aires, es de los grandes círculos literarios porteños, ¿no? Entonces, él mismo lo dice, por ejemplo, creo que lo comentábamos el otro día por afuera, ese programa que se hacía por canal ATC, por el canal estatal, por el canal público, Los Ujú. Siete Locos, que hacen varias entrevistas a Claro. Saer, donde evidentemente está claro que Saer no era muy conocido, te podría decir, llegando recién a la década de los 90 en la Argentina, ¿no? Inclusive él habla a partir del periodo, digamos, del 83, con el alfonsinismo, él empieza a retornar más asiduamente a la Argentina, ¿no es cierto? A visitar a su familia, viaja también acá para Cerrodino, recorre otros pueblos, digamos, pero lo que él escribe no es muy difundido ni conocido en la Argentina, ¿no? Entonces, Beatriz Sarlo funciona,
nada más y nada menos que Beatriz Sarlo, perdón, una gran escritora, muy conocida entre los académicos de Buenos Aires, sector literario, como una difusora de la obra de Saer. Alguien que escribe mucha novela, ¿no? Fíjate vos que Borges no escribió novela. Esa sería otra diferencia, quizás categórica. Ahora, los estilos de escritura, las metáforas, las figuras, tienen evidentemente una influencia borgiana que evidentemente Saer va a reconocer. Pero quien se adentre un poco en la obra de Juan José Saer va a encontrar temáticas quizás muy diferentes a las que, digamos, narraba Borges en su obra. De todas formas, uno lo puede disfrutar, creo que lo decíamos el otro día, o en notas anteriores, a Saer, reconociéndose a uno mismo como lector, porque habla de tu zona, de tu región, ¿no? Entonces, toda esa evocación a nosotros nos, como dicen los jóvenes actuales, nos pega más como lectores que quizás a veces leer una obra del gran, digamos, Borges, que bueno, ya te digo, trata otras temáticas. Creo que son paralelismos inevitables, ¿no es cierto? Me parece que es inevitable en un momento dado que dentro del campo literario se trace una comparación entre estos escritores, porque obviamente no ha surgido para mí, por ejemplo, alguien que ha cobrado tanta relevancia en la actualidad como Saer últimamente, ¿no? Y que no es fácil aparte, porque no es lo mismo leer un libro, ¿viste? De historia de Felipe Piña, que leer una obra de Saer, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Más en esta sociedad, no somos muy metafóricos o amantes de metáforas. Digo, la literatura es un que está siempre íntimamente entrelazado a la poesía, a lo poético, al arte. Entonces, tenés que tener mucha paciencia para ver. Algo que marcabas al comienzo, cuando empezamos a charlar contigo, siguiendo la obra de Saer, hay personajes que son principales en determinada obra y en otra obra aparecen como secundarios, ¿no? Entonces uno es como que va retomando también esos personajes que van cambiando de libro en libro, de obra en obra. Tal cual. Yo creo que hay evidentemente, una estrategia literaria en su obra, y bueno, que de principio al fin él sostiene, donde, bueno, estos personajes se reiteran y, bueno, aparecen en un libro, desaparecen en otro y vuelven a aparecer, ¿no? Y todo forma parte de una gran obra unitaria, ¿no es cierto? Y donde, bueno, quizás yo por mi información destaco mucho, seguramente a vos también te habrá gustado, El río sin orillas, digamos, que es un tratado, ¿no? Donde él hace una narración de la historia argentina, donde, bueno, aparece fuertemente la política, ¿no es cierto? Y bueno, él ahí logra delinear un poco el pensamiento, su pensamiento político, ¿no? Sobre diferentes etapas de nuestra historia. También lo hace, que creo que enriquece su literatura, ¿no? El hecho de que un escritor tan, podríamos decir, que uno lo asocia a la literatura en el sentido más primario, es decir, a la novela, a la poesía, escriba, ¿no? Un tratado histórico, político, me parece también novedoso e interesante. Sí, Marcelo, totalmente. Europa, ¿cómo lo recibe? Es decir, vos hablaste recién de la beca, le fue fácil, lo recibieron muy bien. Europa estaba enterada ya de distintas obras de Juan José Saer. Mira, yo tengo entendido que él, en principio, figúrate en 68, ¿no? En Europa. O sea, el mayor francés. ¿No? Lo primero que se nos viene a la mente. Y evidentemente hay toda una cuestión, a ver, política
política, pero diría sociológica, cultural, donde Francia era en esa época la meca de la literatura. A ver, los grandes escritores, ponele Foucault, ¿no? Es decir, la influencia de Bourdieu, ¿no? Es decir, el campo de la filosofía, de la historia, de la sociología. Ir a Francia era, ¿no? La meca, ¿no es cierto? Para un intelectual. ¿Qué grado de consagración, difusión que tuvo digamos, rápidamente la obra de Saer en Francia? Te lo tendría que, para ser honesto, contestar una persona especializada, ¿no? En esa etapa de su vida. Yo no sería el más objetivo. De todas formas, ese ida y vuelta que te comentaba antes, que nadie es profeta en su tierra, también se cumple en Saer, ¿no? Porque evidentemente acá su obra se difunde a través de una amiga, de una gran intelectual como Beatriz Arlo. Después él trabaja muy bien, digamos, en la facultad, evidentemente tiene mucho conocimiento de todo el medio intelectual, cultural, francés, y bueno, creo que eso lo lleva a él a quedarse en Francia, ¿no es cierto? Y bueno, después viaja a la Argentina porque era argentino, porque vuelve a Santa Fe porque era santafesino y vuelve a Cerodino porque una parte de su familia también estaba acá. Volvemos al principio, ¿no? Voy a hacerle honor a esa frase de él, ¿no? Que la patria es la infancia, finalmente, y el lenguaje. Exactamente. Bueno, físicamente te podés ir, pero mentalmente no te podés ir, no te podés escapar de tu propio origen, ¿no? Para hacer un juego de palabras un poco, pero me parece de palabras. Que él también lo definía. Claro. Marcelo, bueno, hablabas un poco de la casa, ¿no? Paterna, ese proyecto que se dio en Zona Saer también, creo que fue 2015, 2016 me parece, de poder que esto sea un patrimonio cultural, después ya la provincia lo gestiona, ¿no? Mira, primero, ya que me retrotraes a esta cuestión del grupo SER, porque digo acá en Cerodino, en el año 2014 en realidad, nos juntamos un grupo de gente, Ana Palena, Marcia Bredice, Delfina Lodi, Victoria Larese, Manuel Monreal, Camila Lauti y Alejandro Galván, el grupo primario, que era el grupo Zona Saer acá de Cerodino, donde empezamos a trabajar la obra literaria de Saer y a realizar eventos y a vincularnos con las instituciones educativas de acá del pueblo, ¿no? Va de suyo que evidentemente el objetivo fue la operación. Bueno, creo que retomamos ahí, ¿no? Se cortó, pero bueno. Sí, te decía. Sí, ahí. Perdón. Ahí retomamos. Perfecto. No, te decía que este grupo, el grupo Zona Saer, en el año 2014 tuvo como agenda difundir la obra de Saer en el pueblo en vinculación y en relación con las instituciones educativas. Bueno, se realizaron un sinnúmero de actividades. Y bueno, siempre estuvo como objetivo la recuperación de esa vivienda como un patrimonio histórico-cultural. Y bueno, finalmente hubo, en el caso de la gestión del exgobernador Miguel Lichtis, un interés puntual por adquirir la vivienda. Y a partir de eso, digamos, la provincia generó un proyecto de adquisición del inmueble con un, digamos, intento de transformación rápida de esa vivienda en un centro cultural que, bueno, por los vaivenes de la política, los cambios de gobierno, esa segunda fase no se ha logrado hasta el momento. Eso es lo que yo te puedo decir. Perfecto.
Así que bueno, en cierto sentido, nuestro objetivo se terminó concretando, y ya te digo, desde la sociedad civil, por otros éramos 7 personas trabajando en eso. Finalmente se le da un poco un cierre a una historia que después van a tomar los actores de la política para poder concretar un proyecto que tiene que trascender a Celodino, como yo siempre digo, porque Saer no era solamente de Celodino, como escritor es ya una figura provincial, nacional y universal, ¿cierto? Así que bueno, bienvenidos sean todos los que quieran conocer la casa de él, ¿no? Y a imbuir un poco del espíritu saeriano. Marcelo, queremos agradecerte realmente, como siempre, palabra autorizada. Sé también que hay otra gente también, porque esto me lo hacía saber, de allí de Celodino, que conoce mucho la historia puntual, pero de ya agradecerte porque lo queríamos recordar de esta manera, ¿no? Retomarlo a través de la historia, a través de esto contemporáneo y su obra, ¿no? Así que, como siempre, el agradecimiento y un saludo a toda la gente de Celodino que tiene el privilegio, ¿no?, de ser la cuna de este gran escritor. A vos, mil gracias como siempre, Marcelo. Bueno, te devuelvo el saludo, te agradezco infinitamente la nota, y bueno, a disposición del canal y un saludo para todo el equipo, que sé que trabaja muy seriamente y muy profesionalmente. Así que un gran abrazo desde acá de Celodino. Gracias. El profesor Marcelo Pafundi, en realmente palabra autorizada. Y nosotros, para finalizar, nos queremos despedir con la palabra de Juan José Saer, que él cuenta, ¿no? Cuenta en su voz, en su relato, realmente cuenta cómo es esta patria, esta llanura santafesina, que él lo recuerda a Darwin hace más de 100 años, cuando hablaba de estos lugares como el lugar más llano del mundo. Pero Saer, para finalizar, lo cuenta de esta manera. Nosotros simplemente nos reencontramos la semana próxima. Nos vamos con Saer. Gracias. Darwin dice, a 40 kilómetros al noroeste de Rosario se encuentra el lugar más chato, la llanura más chata que debe existir sobre la Tierra, ¿no? Y a 40 kilómetros al noroeste de Rosario está Celodino, que fue fundada unos años más tarde. Darwin dijo eso aproximadamente 100 años antes de mi nacimiento. Y entonces esa descripción del paisaje de la llanura es, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo leía el libro de Darwin, revivía sobre las cosas que él decía sobre la llanura, revivía toda una serie de experiencias personales mías. Todo lo que Darwin decía, yo lo había vivido 100 años más tarde. De modo que ese pueblo es un pueblo clásico de la llanura santafesina, que son diferentes de los de la llanura porteña. Con el este de Córdoba hay algunos puntos de contacto, salvo el ferrocarril. Trenes del ferrocarril Mitre, las estaciones del ferrocarril Mitre, que iba hacia Tucumán, y zona de cultivos cerealeros en aquella época, maíz, trigo también, pero sobre todo maíz, en los últimos, maíz, girasoles. Un pueblo de inmigrantes, con otros pueblos de inmigrantes cada 15 o 30 kilómetros, más o menos, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur ya se entraba en la zona de influencia de Rosario, pero después seguía otro pueblo que se llamaba Carrizales o Clark, que tenía dos nombres, Díaz, Casaleño, Galvez, etc. Son pueblos muy cortados por las vías de ferrocarril. El centro, el núcleo del pueblo son 4 cuadras de cada lado,
generalmente los que viven en una parte le llaman al otro el otro lado. Se atraviesa el camino de la estación, los campos de la estación, se atraviesan, se pasa un molinillo y se va entre, digamos, campos con un caminito desbrozado, se cruzan las vías y se está del otro lado. Bueno, en aquella época las calles no estaban asfaltadas, había un gran movimiento de sulkis, de caballos y poco menos de autos, pero en los años 40 todavía eso no existía. Yo iba a la escuela al lado de mi casa, a la escuela Sarmiento.